¿Alguna vez has tenido miedo de llegar a la tercera edad y de no haber alcanzado los objetivos que te planteaste a lo largo de la vida? ¿O ya estás en un punto, en una edad donde estás nervioso de no haber llegado todavía, de no haberlos alcanzado? ¿O tal vez piensas que ya se te fue el tren, que ya no los alcanzaste? Permíteme contarte una cosa. El 90% de los colombianos, independientemente del buen trabajo o la buena educación que hayas tenido, no ha tenido acceso a la educación financiera. Era una época donde simplemente eso no se utilizaba. La educación financiera es algo relativamente nuevo. Entonces, manejar dinero sin saber hacerlo, sin que nunca te lo hayan enseñado a hacer, es difícil. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de ese desconocimiento? Simplemente lo que está pasando hoy día, ese aumento de la cantidad de gente que está llegando a lo que se denomina pobreza oculta. Es gente que tiene un patrimonio, que a lo largo de su vida trabajó. En el momento de pensionarse, dejaron de recibir ingresos completamente, empezaron a vivir de los ahorros, cada vez gastándolos más y más. La pensión no alcanza, es difícil conseguir otro empleo. Los hijos, por mejores intenciones que puedan tener, no están en condiciones todavía de ayudar. Y la calidad de vida empieza a disminuir cada vez más. El tema se empieza a apretar y puede llegar hasta situaciones bastante complicadas, donde ya una pareja mayor esté luchando para sobrevivir o preocupados por dinero, con un estrés financiero que les puede afectar su salud. Este problema es un problema muy real y muy serio que se ve todos los días. No es justo que una persona o una pareja que haya trabajado honestamente en la vida, fuertemente, haya sacado adelante una familia, haya cumplido con todas las normas, con todos los parámetros sociales de la época, y que hoy día no tenga con qué comer. Pero de nuevo, es algo que se está viendo muy a menudo hoy día. Si estás en este tipo de situación, o si tienes familiares que puedan estarlo, ¿qué puedes hacer al respecto? Según la planificación financiera personal, por supuesto, cada caso es independiente y cada caso es un mundo, pero en términos generales, sin entrar a hacer una recomendación, es vender la casa, quedarte con la plata, colocarlo en un activo que no pierda valor en el tiempo, que tenga bajo riesgo, que te genere un pequeño rendimiento. Eso es tirarlo hasta que llegues al final de tus días, que te puedas ir a vivir confortablemente en arriendo. Eso también es un cálculo que se hace y es un riesgo, pero si lo haces bien, excelente. Para hacer eso bien, tiene que estar enmarcado dentro de un plan financiero personal, tiene que tener una estrategia. Eso no sale así por arte de magia. Y si llegaste al punto donde te toca vender tu casa para comer o para generar liquidez para sobrevivir, pues probablemente no hayas tenido ese tipo de prácticas o habilidades al hacer planes financieros. Pero, ¿qué otras opciones hay? Por supuesto, puedes seguir trabajando, puedes generar ingresos de maneras creativas. Ahorita el mundo está abierto para ese tipo de trabajo, ese tipo de maneras de generar ingresos. Simplemente la hipoteca inversa es una herramienta más que va a entrar al mercado colombiano. Esto es algo que ya existe en muchos países, en muchos países, y por supuesto, como todo, ha tenido casos de éxito y casos de no tanto. Mira, para un pequeño porcentaje de individuos, esto puede ser una opción maravillosa que les salve literalmente de una situación muy precaria. Es más, permíteme te cuento una historia de un caso que conocí aquí hace varios años. El caso fue el siguiente. Unos conocidos por allá por el año 2008 me estaban contando sobre un problema muy incómodo que estaban teniendo con los padres de uno de ellos. Los padres estaban pasando por un caso muy grave de lo que se conoce como pobreza oculta. Es decir, ellos habían, con el trabajo de su vida, logrado construir un patrimonio y tenían una casa muy bonita que tenía un valor comercial de $1 millón. Es decir, esta gente en papel era millonario, pero no tenían con qué comer. El patriarca de la familia había sido un altísimo ejecutivo de una multinacional durante muchos años. Viajaba por todo el mundo y cambiaba de carro cada 2 años. El problema, como siempre, vino a la hora de pensionarse. Los ingresos
altos a los cuales él había estado acostumbrado toda la vida desaparecieron de repente. Los ahorros, que uno pensaría tendría bastante, empezaron a disminuir cada vez más y se empezaron a diluir hasta desaparecer. Y por supuesto, algo muy común, se toman malas decisiones financieras. Cuando no hay educación financiera, esto es un factor muy común. Tan grave fue el tema que estaban entre todos los hijos pagando los gastos mensuales de la casa. En esa época, los gastos ascendían a $5,000 al mes. ¿Y por qué no vendían la casa?, les pregunté yo. Si solo fuera tan sencillo. La casa tenía ya 2 años en el mercado y nada de nada que se vendía. Pues si sacamos las cuentas rápidamente, en un año los gastos de esa casa serían $60,000. Y en los 2 años que estaba, pues ascendería a $120,000 que de algún lado tendría que haber salido. Y por supuesto, esto sin contar impuestos, prediales y demás. Ahí más o menos estaríamos hablando de unos $150,000 en 2 años para mantener esa casa. ¿De dónde salió esa plata?, le pregunté. O sea, de algún lado tiene que haber salido. Pues lo primero que hicieron fue vender todo lo que podían vender de la casa. Las obras de arte que se vendieron, los carros, las vajillas que pudieron. Pero también, por supuesto, descubrieron ciertas deudas de su padre al final. Ya estaba un tema bien difícil, los hijos ya estaban al borde. Se tuvieron que endeudar para poder mantener este sustento de sus padres. Le bajaron el precio más a la casa. Desde ese momento, la casa duró 2 años más en el mercado para venderse. Es decir, en 4 años habían tenido que gastar $300,000 para poder mantener a los padres de esa casa. La casa, cuando se vendió, por supuesto, no se vendió al valor comercial. Se vendió al precio que les ofrecieron. Fue una oportunidad para el comprador. La vendieron por $700,000. Lo primero que se hizo, se compró un apartamento muy bonito en una zona estrato 6 de la ciudad que costó $200,000. Los $500,000 que quedaban se metieron en un CDT. En teoría, los gastos de esta casa estaban alrededor de los $3,000 al mes. Pues si sacamos las cuentas, en un año serían $36,000. Y si dividimos los $500,000, más o menos les daría para vivir unos 14 años al ritmo de vida que mantenían con la plata que tenían. Sonaba como un plan bastante sólido. Sin embargo, los planes no siempre salen como tal. A día de hoy, año 2020, los padres de mi amiga siguen fuertes, con problemas de salud, pero todavía siguen fuertes y les quedan varios años. Los $500,000 que tenían supuestamente guardados, pues sin entrar en detalles hubo ciertos problemas y se perdieron unos 150, quedaban $350,000. Es decir, que a día de hoy ya no tenían plata para pagar los $3,000 del gasto mensual. Los hijos estaban otra vez en la misma situación. Es hora de tomar decisiones de nuevo. ¿Qué hacer? Pues se puede repetir el ciclo. Simplemente que ahora toca mudarse a un estrato 3 o 4. Y de nuevo, lanzar el dado para que la plata que quede alcance para mantenerlos durante los años de vida que les tengan. No es una decisión fácil. Lo claro, hay que estudiar las opciones que hay. Una casa de retiro sonaría lógica, que se muden también con los hijos suena lógico, pero todo este tipo de decisiones tienen muchos parámetros. Una hipoteca inversa es algo que a ellos les hubiese servido muchísimo de haber existido en ese momento. Si la legislación colombiana lo hubiese aceptado, esto hubiese sido una excelente decisión. Ahora, pues puede ser una oportunidad. Es un producto más que ellos deben estudiar para saber si les conviene o no. Ojo, como con cualquier producto financiero o inversión,
investiga, lee, edúcate al respecto, entiende perfectamente en qué te vas a meter antes de hacerlo. No te dejes presionar, busca opciones. No tomes tu decisión basado en información que te dé una sola persona. Importantísimo, nunca pero nunca te dejes asesorar por la persona que te está vendiendo el producto financiero. Vale. Ok. Ahora bien, vamos a hablar de cómo funciona la hipoteca inversa en sí. Vamos a devolvernos un poco y hablar de por qué fue creado esto, cuál es el espíritu de la norma, lo que yo creo que busca hacer esta norma como tal, que es proteger al adulto mayor ofreciéndole una mejor calidad de vida mediante el acceso a liquidez, una liquidez que antes no tenía. Yo pensaría que eso es lo que busca la norma. Una hipoteca inversa no es nada nuevo, como les dije antes. La hipoteca inversa es simplemente otro tipo de crédito, un crédito que ahora tiene como público objetivo un público que probablemente ya estaba fuera del mercado financiero, que la banca no lo estaba mirando mucho. En este momento ya se vuelven atractivos de nuevo y ya pueden tener acceso a productos y herramientas que no tenían acceso antes. La hipoteca inversa proviene en Estados Unidos de lo que se llama un reverse mortgage, que proviene a su vez de lo que se denomina un HECM. HECM viene a ser un Home Equity Conversion Mortgage. Traducido vendría a ser un crédito convertible sobre el patrimonio del hogar. ¿Para qué fue creado este tipo de producto, este HECM que te digo? El objetivo de este producto es asegurarse que el tomador pueda mantener su casa viviendo en ella hasta el final de sus días y que a la vez reciba un ingreso, que tenga acceso a liquidez. Para eso fue diseñado este producto como tal. Por supuesto, aquí en Colombia toca esperar a que salga el decreto, a ver efectivamente cuál es la reglamentación y las normas y demás. En términos generales, ciertas características de las hipotecas inversas son las siguientes. Primero, es un crédito como cualquier otro, simplemente que a la inversa. No, en serio, es un crédito. Uno adquiere una obligación con un banco que le va a prestar a uno un dinero. Uno tiene que devolverlo, el capital más los intereses. La diferencia en un crédito normal, esto empeora mi flujo de caja del día a día, empeora mi presupuesto. ¿Por qué? Porque yo adquiero una obligación de pagarle al banco todos los meses capital más intereses. Con una hipoteca inversa sucede lo contrario. Yo adquiero una obligación con el banco y el banco todos los meses me va a dar dinero, llamémoslo capital, y los intereses que yo sigo debiendo los va a ir acumulando dentro de los costos del crédito. Esto, por supuesto, va a ir creciendo cada vez más, pero mi situación financiera del día a día va a mejorar. Voy a tener más liquidez, liquidez que no tenía antes. Segundo, importantísimo, el inmueble sigue siendo tuyo, no del banco. De hecho, la valorización te la vas a ganar tú, si es que hay valorización. El riesgo de la valorización lo estás tomando tú como el tomador del crédito y como el dueño del inmueble. 3. Es una oportunidad muy buena de monetizar activos que estaban parados, sin necesidad de tener que arrendar o vender el mismo. 4. Y por supuesto, es un crédito, es una obligación, tiene condiciones que hay que cumplir y hay que cumplirlas estrictamente. Por ejemplo, los impuestos siguen estando a tu cargo. Los gastos de administración, los servicios, hay que mantener el inmueble habitable, hay que cumplir con ciertas normas del crédito. So incumplimiento de contrato. ¿Qué quiere decir? Que si tú dejas de pagar los impuestos, estás incumpliendo con el contrato y el banco o la entidad que te prestó puede venir y ejecutar la hipoteca y quitarte la casa con toda la razón. Es que es un riesgo grande que hay que tener muy claro. 5. Mientras una mayor edad tengas y mientras mayor sea el valor de tu inmueble y por supuesto, mientras menor sea la tasa de interés, vas a poder recibir un monto de dinero mucho más grande, bien sea de un solo golpe
o a lo largo del tiempo. ¿Sabes qué? Te voy a poner un ejemplo bien interesante. Vamos a unirlo con la historia que te conté antes. Con este ejemplo quisiera explicar cómo funciona una hipoteca inversa en el resto del mundo. Por supuesto, toca esperar la legislación colombiana y la de cada país para saber cómo va a funcionar. Esta manera de explicarla se la vi a un profesor y a un especialista en hipotecas inversas llamado Kent Copen en Estados Unidos. Me parece una manera bastante sencilla de explicarla. También esto va a responder a la pregunta de qué pasaría con la herencia y con el plan de sucesión. Primero que todo, por favor piensa en tu casa como si fuese un balde, ¿ok? Este balde va a tener un valor. En este caso vamos a utilizar el mismo ejemplo que anteriormente con la casa de los padres de mis conocidos, y la casa va a tener un valor comercial de $1.000.000. Se decide sacar una hipoteca inversa sobre este inmueble. Sobre este y sobre cualquier otro, el valor que te van a prestar va a ser aproximadamente entre el 50 o el 60% del valor comercial de la casa. Para ejemplo, vamos a utilizar el 50%. Listo. Decides sacar tu hipoteca inversa, deciden lo que te van a prestar. Ahora, ¿cómo vas a recibir ese dinero? Hay varias maneras de hacerlo. 1. Un monto fijo. Ese monto fijo no va a ser el 50%, pero sí podría ser el 35% del valor de la casa. Esta plata te la darían ya. Ahora bien, para tú poder recibir esto, debes tener educación financiera. ¿Ok? Es muy difícil uno recibir esta plata y manejarla y administrarla correctamente para que te dure hasta el final de tus días. Idealmente, pues invertirla en activos que no pierdan su valor en el tiempo, generar ingresos en moneda fuerte y generar gastos en moneda débil. ¿De acuerdo? Pero para esto, de nuevo, importante tener educación financiera y tiene un riesgo alto. 2. Puedes recibir un monto fijo durante un porcentaje de tiempo predeterminado. Esta manera no la recomiendo. Conozco casos de señoras de 95 años que se han quedado en la calle a esa sutil edad por haber tomado esta manera de crédito. 3. Puedes escribir un cheque contra tu casa o contra tu inmueble. Es una línea de crédito disponible para cuando la necesitas. Y 4. Puedes recibir un monto a perpetuidad. Vale, para esto se van a hacer cálculos actuariales que dependen de la edad de los tomadores, del valor comercial del inmueble y de la tasa de interés. De nuevo, mientras mayor edad tengas o tenga la pareja que lo toma, mayor sea el valor comercial de la casa y menor sea la tasa de interés, más va a ser el monto que te pueden dar. Para utilizar en este monto de perpetuidad, pues por supuesto esto tiene que ser un caso estudiado caso por caso, pero vamos a utilizar como ejemplo el monto que dio el ministro Jonathan Malagón. Si extrapolamos ese monto a una casa de un valor comercial de $1.000.000, nos va a dar aproximadamente unos $3.000 al mes como ingreso que va a poder recibir el tomador y que va a poder disponer de esto de aquí hasta que fallezca. En el mismo caso y el mismo ejemplo de los padres de mis conocidos, ellos todavía siguen vivos, ¿okay? Siguen vivos y siguen duros, gracias a Dios. Pero esto por supuesto implica más gasto y más plata. A día de hoy, suponiendo que hayan pasado unos 10 años, habrán recibido unos $360.000 para poder sufragar sus gastos. A esto se le suman por supuesto los intereses, más los gastos, más los seguros, pues más los gastos administrativos, más todo lo que cobra el banco, y ponte que en 10 años esto pueda ser un total de unos $500.000. ¿Ok? A día de hoy, esta es la deuda a la cual asciende este monto. Si nos vamos a nuestro balde, y ya han pasado 10 años, pensaríamos, listo, ya llegamos al 50%, pero no. En 10 años, esta casa históricamente se ha valorizado. Es decir, que esta casa hoy día ya no cuesta $1.000.000, sino ahorita cuesta $1,5 millones.
Todavía en teoría tendrías un remanente de crédito de 250 si tomaste las primeras 3 opciones, o pues esto ya no te interesa si estás en la cuarta y estás recibiendo el monto a perpetuidad. Supongamos, para temas del ejemplo, que la persona fallece a los 10 años y que el monto queda cerrado de la deuda en $500,000. Ahora bien, ¿el banco se queda con esa casa? No es así. El heredero o beneficiario tiene varias opciones para pagar esta deuda. Normalmente tiene un año para hacerlo, antes de que venga la ejecución judicial. 1. La persona puede vender el inmueble. En este caso, vemos que el inmueble tiene un valor comercial de $1.5 millones. Ponte que lo venda en 1.3 para venderlo rápido. A esto le restas los $500,000. ¿Qué días? Te quedas con un remanente de $800,000 como herencia. Así que básicamente tus padres utilizaron una plata para poder vivir bien el resto de sus días y todavía te quedas con un remanente. 2. Pues si tienes cómo hacerlo, puedes pagar el crédito. Pagas estos $500,000 y te quedas con la casa libre. 3. Puedes tomar un crédito regular por estos $500,000 e irla pagando poco a poco con el paso del tiempo. Como ves, una hipoteca inversa utilizada bien puede ser un elemento maravilloso dentro de un plan financiero personal. Este es el deber ser de una hipoteca inversa. Bueno, pues como ves, hasta ahora todo bello y lindo. Pero una cosa sí te quiero decir: cuidado con las hipotecas inversas. ¿Por qué? Mira, si bien la utilización de esta herramienta puede ser muy poderoso dentro de un plan financiero bien estructurado, el utilizarlo mal se puede convertir en una tarjeta de crédito en esteroides. Mira, conozco muchos casos de este tipo de productos que se han ido hacia arriba, que se han volteado y que han terminado en ejecuciones judiciales, en problemas y hasta en pérdida del inmueble por parte del tomador. Bien sea por no tener conocimiento de lo que se estaba haciendo, por mala asesoría o por cualquier otra causa. Pero esto tiene riesgo y puede terminar feo. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema de este tipo de productos? Si bien el gobierno puede tener la mejor intención al emitir este tipo de decretos y a dar permiso para este tipo de herramientas, el problema viene cuando se delega esta función en entidades que están interesadas simplemente en ganar dinero, no en ayudarte a ti. Entonces, ¿cómo crees tú que puede terminar esto? Las hipotecas financieras son productos financieros complicados. Los riesgos que tiene son varios. Pero el más peligroso es lo que se llama, literalmente, tiene un término en inglés que es predatory lending. Traducido literalmente es prestamistas depredadores. Ese es el riesgo más grande. El 80% de las ejecuciones judiciales sobre este tipo de productos que se hicieron en Estados Unidos fueron debido a mala información del vendedor. El cliente no entendió, firmó sin saber qué estaba haciendo y hasta ahí. En ese punto pasa a ser problema tuyo, ya no del vendedor. Entonces es importante asesorarse muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí en Colombia. Esperemos el decreto. Ojalá aquí hubiese un control muy estricto sobre esta reglamentación, sobre las tasas de interés, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ojalá, pero esto sí ya es más complicado, que fuese delegado directamente en entidades gubernamentales o en fundaciones sin ánimos de lucro. Algo que de verdad estuviese interesado y enfocado únicamente en ayudar al adulto mayor. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, simplemente quisiera comentarte que hay un porcentaje alto de adultos mayores que llegaron a la jubilación sin estar preparados. Esto es un problema muy real y esta solución podría ser buena para aquellos que tienen un patrimonio, no tienen ingresos o quieren mejorar los ingresos que tienen porque no les alcanza. Es bueno mirar todas las opciones que hay en el mercado, pero esto es una más que merece ser estudiada. El problema como tal no es la herramienta en sí,
El problema es, por un lado, el vendedor, que puede que no tenga los mejores intereses del cliente en mente, y por otro lado, la falta de educación financiera del tomador. Cuando esto se junta, se forma una bomba que puede ser bastante peligrosa. Aplicado correctamente, esto te puede dar un sitio para que vivas tranquilamente el resto de tus días, teniendo acceso a una liquidez, mejorando tu calidad de vida. Pero si se usa incorrectamente, esto puede ser devastador. Puedes terminar sin casa. Es un riesgo alto. Así que, por lo pronto, pues mi única recomendación sería: no tomes productos financieros sin saber en qué te estás metiendo. No te dejes presionar. Seguros, hipotecas, créditos, lo que sea. Por supuesto, también investiga quién está ofreciendo este producto. Quién es esa entidad, está protegido por la regulado por la Superintendencia Financiera. ¿Quiénes son? ¿Con quién te estás metiendo? No tomes este tipo de productos por teléfono, ni por internet, ni online. Créeme que si haces la tarea bien hecha, tú y tu familia lo agradecerán, y te lo agradecerán a ti toda la vida. Si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. Si te gustó este video, por favor dale like y síguenos en nuestras redes sociales y página web puentesfinancieros.com.